Hola, les doy la bienvenida a este nuevo video en donde estamos conociendo sobre el juego de rol Cult. El video de hoy nos va a presentar la cuarta y más reciente edición. Yo tengo la edición en inglés, sin embargo la editorial No Solo Rol, la editorial española, ya lo ha sacado en castellano. A partir de un mecenazgo, tanto en Kickstarter para la versión en inglés, ahora de la mano de Helmgast, quienes tienen ahora pues los derechos y la posibilidad de poderlo publicar. Y como les digo, No Solo Rol, que lo tiene en español. Antes de iniciar, bueno, yo tengo la edición del Kickstarter, la edición Inferno. Ya es un libro tapadura a todo color, y pues les quiero mostrar esta imagen, o más bien este detalle en su edición, en donde en el lomo se puede ver el mensaje de pues la primera edición: la muerte es solo el comienzo. Bastante bonito este detalle. Al igual que con las otras ediciones, si no han visto los otros videos les animo para que los vean. Vamos a hacer una pasada muy rápida a lo largo del libro. Tenemos nuestros marcadores de página, muy útiles y muy interesantes. Nuevamente nos recuerda: juego para adultos, Cult, Divinidad Perdida. Esta cuarta edición mantiene los tres grandes secciones, los tres libros, ahora llamados La Realidad, La Locura y La Verdad. Una calidad muy buena, a todo color. Inicia con unas frases supremamente sugestivas, muy interesantes a manera de introducción, y pues una riqueza gráfica que podemos estar viendo. Esta edición es la edición no censurada, entonces hay unas imágenes pues ya bastante fuertes para un libro de rol, que tuvieron que ser objeto de censura para unas ediciones posteriores. Se supone que estas ediciones no censuradas son solo de la edición en inglés y del Kickstarter. Bien, después de todas estas frases nos encontramos con este primer libro, como lo llaman ellos, la primera sección. Nuevamente arranca con el capítulo de El mundo en tinieblas, el mundo en oscuridad. Hace un cambio. Lo primero que encuentra aquí es sobre el demiurgo y sobre cómo jugar Cult, a diferencia de los anteriores, cómo se desarrolla un juego de rol. Este juego, a diferencia de las versiones anteriores, ya no es basado en dado de 20, bebe mucho del sistema PBTA, Powered by the Apocalypse. No es fiel a todo el sistema, de hecho cambia desde los dados hasta diferentes escenarios, pero digamos que está muy basado en PBTA. Entonces ya hablamos de los movimientos para todas las acciones que hacen nuestros personajes, unas imágenes en una calidad altísima, unas ilustraciones. Capítulo 2, los arquetipos, los hemos visto en todas las ediciones. Aquí volvemos a retomar arquetipos a full color. Igual, la ocupación, secretos oscuros, ventajas y desventajas, sus atributos, como en todas las ediciones, son las características que hacen este juego particularmente interesante. La descripción física, el nombre y las relaciones. Esta edición también recoge mucho y le da un peso importante a las relaciones que tienen los personajes. Vamos a pasar pues por los diferentes arquetipos: el agente, el artista, el vengador, el roto. Entonces aquí ya vemos una calidad artística y de papel bastante interesante. La revista, el criminal, el maldito, vemos
descendiente, detective, muñeca. Entonces amplía el número de arquetipos con respecto a la edición anterior. Incluye un arquetipo final que es el durmiente. Entonces el durmiente es ese tipo de personaje que no ha tenido ningún tipo de experiencia relacionada con esto sobrenatural, con lo oculto y demás, y es una manera también muy interesante de iniciar con jugadores de pronto noveles que no conocen nada y cómo pasan de ser una persona común y corriente a partir de alguna experiencia, alguna vivencia, pueden asumir alguno de los arquetipos anteriores. Bueno, nos da la opción de crear nuevos arquetipos. Capítulo 3, entonces, al igual que las ediciones anteriores, nos va con las ventajas y las desventajas, mucho más organizado, una maquetación muy fácil de leer, de encontrar, una riqueza gráfica muy interesante, un contraste bastante vívido en estos fondos color oro y las letras negras, rojas y azules, que nos van a ayudar de una vez a hacer a recordar los números rojos como los valores en los lanzamientos de acuerdo a los movimientos. Aquí en este juego se lanzan 2 dados de 10 para saber el éxito, el tipo de éxito de lo que quieren hacer los jugadores a partir de los movimientos. El director de juego no lanza dados en este juego, todo es a partir de la narrativa y de lo que los jugadores van trabajando. No es tan simulacionista como las ediciones anteriores, es más bien narrativista y pues muy acorde con la referencia de Power by the Apocalypse que ha recogido. Tenemos una igual riqueza de las diferentes ventajas y desventajas basadas en los atributos, igual que en todas las ediciones. Esta imagen, que es la imagen no censurada de la carátula de la edición estándar del mecenazgo. Capítulo 4, nos concentramos en el personaje y los posibles atributos y los movimientos que tiene. Entonces los movimientos que maneja este sistema nuevo de Cult Divinidad Perdida: evitar daño, soportar heridas, mantener la calma, me permito traducirlo así, actuar bajo presión, entrabarse en combate, influenciar a otros, leer una persona. En la edición de No Solo Roll lo traducen como calar a alguien, observar la situación, investigar, ayudar u obstaculizar y ver a través de la ilusión. Estos son los movimientos base que van a tener nuestros personajes, las relaciones, los ganchos dramáticos. Esto también es algo nuevo para Cult y son aquellas cosas que están haciendo, que están buscando, que están queriendo conseguir los personajes en el momento en el que llegan a nuestra aventura. La experiencia y el desarrollo del personaje también cambia con respecto a las ediciones anteriores y de una vez brincamos al equipo. No es tan rico como las ediciones anteriores, de hecho lo condensan las categorías, lo cual lo hace mucho más fácil de llevar, y si se quiere hilar muy fino y llegar a detalles, pues también es posible. Equipo especial, este también fue objeto de censura. Aquí ya no tenemos los temas, todo el apartado de drogas como si lo teníamos en las ediciones pasadas, pero de hecho en uno de los borradores del mecenazgo de este juego sí tenían las tablas de drogas. Ese es el primer libro, digamos la primera sección. La segunda sección es la locura, entonces se concentra en el director del juego, entonces nuevamente le da un valor muy grande a lo que es el director del juego y la preparación del juego. Eso no aparecía de esa manera en las ediciones anteriores. Entonces acá tenemos la conversación, cómo se desarrolla el juego de rol, la agenda,
los principios que debe tener el director del juego a la hora pues de narrar su aventura. Muy interesante esta perspectiva que le dan. Aquí ya nos sugiere dividir las aventuras en escenas para poder mover de un lugar a otro. Habla de los movimientos que también tiene el director de juego, al igual que los jugadores, pero recuerden que el director de juego no lanza dados. Nos presenta los movimientos básicos, los divide, o más bien pueden ser movimientos suaves o movimientos fuertes, para poder interactuar con los personajes de nuestros jugadores. Habla de los conflictos, de alguna manera ya no le da tanta especialidad al combate, sino que habla de conflictos que pueden ser resueltos con discusiones a partir de la violencia, etc. Y cómo estos van escalándose de acuerdo a nuestra aventura. Como es un juego más narrativista, entonces es la aventura y lo que va pasando lo que determina qué es lo que va a hacer el personaje, y por lo tanto qué es lo que chequea. Habla, bueno, de los conflictos y los grupos, cómo se hace daño a los personajes no jugadores, lo explica porque los personajes no jugadores tampoco lanzan dados, las criaturas y demás, los enemigos, y sus hojas de personajes son mucho más sintetizadas y reducidas que en comparación con las de los jugadores. Habla del contrato del horror. Esta parte es muy interesante y nos da a los directores de juego unas pautas para narrar horror y narrar este juego. Cuando se revela la realidad, luego vamos al siguiente capítulo, que es preparar una historia. Entonces pues cómo preparamos el setting, los arquetipos, los secretos oscuros, y lo relacionamos pues por supuesto con los personajes. Las desventajas: no hay nada más aburrido que un jugador que tenga cosas en su hoja de personaje que no sirvan para nada en la aventura. Entonces, ¿cómo la relacionamos? Y nos propone el mapa de intriga, que son esquemas para poder hacer una relación entre los personajes, los arquetipos, los eventos, los contactos, las criaturas, los lugares, etc. Esto es un ejemplo de mapa de intriga. Es una manera muy sintética de plasmar nuestra aventura. Bueno, y cómo terminamos de plantear la aventura que queremos narrar. Capítulo 7 se concentra en nuestra primera sesión, la preparación tanto de los jugadores como de los directores de juego, cosas para considerar durante el juego. Como pueden ver, las gráficas ya son muchísimo más explícitas, mucho más fuertes, muy interesantes. El capítulo 8 ya se concentra en las influencias, es decir, en esos seres, deidades y poderes superiores frente a los cuales pues se desarrolla toda la cosmología y la cosmogonía del juego. Entonces nuevamente recoge a nuestros arcontes, les hace algunas variaciones tanto en sus principios como incluye algunos con respecto a las ediciones anteriores. Los ángeles de la muerte, que pertenecen al infierno, el inframundo, que antes no lo veíamos a ese nivel, el limbo, Gaia, que ya es la parte de la tierra viviente, no se había visto con esta fuerza en las ediciones anteriores. Los movimientos que hacen parte específica de alguna de las realidades que vimos. Ya hablamos de los oponentes y cómo estas criaturas entran, digamos, a jugar en nuestra aventura, cuáles son las características que tienen. Estas imágenes están brutales, algunos ejemplos, y pues los movimientos de cada uno de las criaturas, que solo tienen 3 características: combate, influencia y magia, y un nivel de cada una de ellas que determina qué tan fuerte es, niveles que van de 1 a 5 en cada una de ellos. Los tipos de ataques, estos también es para armar nuestras criaturas. Y nos vamos al capítulo 9, que es el interludio, qué pasa entre una sesión y otra. Entonces nos recomienda actualizar nuestro mapa de intriga, mirar
cuál ha sido el avance de los personajes para incluir y preparar las siguientes sesiones. Hablamos del fin de la historia, cuando el personaje muere, cuando termina, y de ahí pasamos a al siguiente capítulo, que es cómo construimos un escenario. Entonces nos da todas las pautas para la construcción del escenario, y con eso terminamos el segundo libro. El tercer libro se llama La Verdad, pues ya se concentra en el lore del juego. Entonces nos hace una descripción del mundo desde sus inicios, ¿cierto? ¿Qué pasó con el Demiurgo, Astaroth, ángeles de la muerte, arcontes y demás criaturas? Nos hace ya una presentación muy detallada de cada uno de los 10 arcontes y el poder superior al que está asociado, ya en una maquetación bastante interesante, fondo negro. Luego nos presenta sus opuestos, sus antagonistas, los ángeles de la muerte, en estos Sephiroth, ilustrados específicamente para cada uno de ellos. Capítulo 12, la ilusión. Entonces nuevamente nos va a presentar cada una de las realidades, nuestra realidad es una mentira, etcétera. Vamos a ver esto aquí para que no se me dañe cuando lo ponga en la biblioteca. Bien, las ilustraciones, bueno, aquí arrancamos con las criaturas. El Eliseo, recuerden el mundo falso en el que vivimos. Entonces nos hace la descripción del Eliseo ya traído al mundo de hoy, lo que no podemos ver, y va introduciendo criaturas y seres, bestias y demás de cada uno de estas realidades. Ya unas ilustraciones bastante trabajadas. Nos presenta tanto criaturas particulares como tipos de criaturas un poco más genéricas. Aquí nos presenta otro tipo de arquetipos que ya son los iluminados. Entonces también permite que los jugadores puedan participar con este tipo de personajes, ya digámoslo así, o jugadores veteranos o después de un proceso y una evolución, desarrollo de personajes bastante fuertes. Capítulo 14, más allá de la locura. Entonces nuevamente nos hace las descripciones y nos va presentando, aparte del trasfondo, nos va presentando material para incluir en nuestras partidas, nos va presentando grupos, en este caso cultistas que pertenecen a ese mundo, y las diferentes criaturas, bestias y demás de cada uno de los mundos. Capítulo 15, más allá de la pasión. Vemos ya imágenes mucho más actuales, mucho más contemporáneas, ya sin censura. Recuerden que esta es la edición que no tiene censura, y también las diferentes criaturas que hacen parte del mundo. Capítulo 16, más allá de los sueños, también el mundo onírico. Entonces ya no habla como tal exclusivamente del limbo como en las otras ediciones, sino que nos presenta ese mundo más allá de los sueños con todas las criaturas que hacen parte de este. El inframundo, que no lo teníamos de esta manera en las ediciones anteriores. Entonces nos presenta los diferentes niveles para llegar a ese inframundo. Nuevamente grupos de cultistas, criaturas pertenecen a ese mundo, ya unas ilustraciones bastante desarrolladas. Siguiente capítulo, Metrópolis. Entonces aquí llegamos a esa gran ciudad, hace toda la presentación. El trasfondo no cambia mucho entre ediciones, sin embargo yo considero que esta es la más rica de todas. También las criaturas de Metrópolis. Los ángeles.
Estas imágenes me parecen buenísimas para trabajar. Y pues toda la riqueza que nos presenta, muy vasta para incluir en nuestras aventuras. El infierno, de la misma manera, pues muestra a Astaroth, en este caso, que es el que gobierna con las diferentes criaturas, sus sirvientes y demás. La influencia del infierno y criaturas para que vayamos incorporando en nuestras aventuras. Gaia, entonces, ya le da reconocimiento a la madre tierra, a la tierra viviente, como otra de estas realidades. Muy interesante esta inclusión de Gaia, de la misma manera con sus seguidores, sus criaturas. Pactos y magia, entonces este capítulo vuelve y se reduce con respecto a la edición anterior. Esperamos que en un suplemento futuro le dé mucha fuerza, porque realmente es muy poco, digamos muy pobre, lo que aquí hace referencia a la magia. Presenta unos artefactos, presenta las escuelas de magia y nos permite jugar con un arquetipo de mago. Sin embargo, no le da mayor trascendencia. Siguiente capítulo pues ya es el despertar, siguiendo las ediciones anteriores. Cómo llegan a ser iluminados, los arquetipos iluminados que les presentaba. Entonces nos muestra la abominación, el mago de la muerte, el discípulo y el renacido, como unos arquetipos para poder jugar pues ya en estos estados, digámoslo así, más avanzados. Habilidades y desventajas propias de estos arquetipos, limitaciones, ya no hablamos de desventajas sino de limitaciones, el despertar y terminar. A diferencia entonces de las ediciones anteriores, esta no incluye ninguna aventura para jugar. Aquí le da el agradecimiento a los mecenas. Por aquí debo estar yo, aquí estoy yo, que participamos pues para darle vida a esta edición. Finaliza con la hoja de personaje ya completamente diferente. No tenemos tantas tablas por el sistema que adopta. Aquí tenemos el Sephiroth con los atributos: secreto oscuro, desventajas, ventajas, relaciones, y ya el tema de las heridas, ganchos dramáticos, la estabilidad. Esta edición, como lo notaron, ya no maneja el equilibrio mental como en las anteriores. Hablas de una estabilidad y cómo esto influye en el estado, digámoslo así, de nuestro personaje en un momento dado. Cambios grandes, pues el sistema completamente no le da tanta fuerza a las tablas, a la simulación, es completamente narrativo y no tiene esa riqueza en equipo y armas como los anteriores. Una última hoja de referencia para los jugadores, el resumen de los 10 movimientos con los cuales basan todas sus acciones. Esta es la edición más reciente, Cult Divinidad Perdida. Seguiremos viendo los suplementos que hasta la fecha han salido. Hasta la próxima.